Hola, ¿qué tal? Nuevamente te doy la bienvenida a este curso de instalaciones eléctricas residenciales. Y pues bueno, el día de hoy nos toca lo que es analizar la ley de Ohm, ¿sí? Tal cual, la ley de Ohm tal cual, en donde encontramos las tres diferentes variables. Y también vamos a analizar la fórmula de potencia, que normalmente estas dos fórmulas, primero la ley de Ohm y luego la de potencia, las ocupamos más en los circuitos electrónicos, que son los que ocupan corriente directa, ¿sí? O continua. ¿Por qué empezamos con esta parte y no la ley de Ohm aplicada a circuitos en corriente alterna? Bueno, porque es importante primero conocer cómo se despejan y los elementos que están inmersos en ella, y después agregar otros elementos que se requieren para poder analizar, ¿sí?, los circuitos con la ley de Ohm, obviamente, pero en corriente alterna, ¿sí? Entonces es importante primero entender esta parte y después brincamos a la que sigue. Entonces, por esa razón vamos a empezar con la ley de Ohm. Y bueno, aquí lo dice ley de Ohm. Voy a leer tal cual dice el texto. Dice: la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional, a la resistencia que presenta. Una en forma de fracción se pone de la siguiente manera, y tenemos aquí abajo donde I es la intensidad, que se mide en amperios, V es la de voltaje, que se mide en voltios, y la R de resistencia, que se mide en ohms. Entonces ahí tenemos la fórmula, ¿sí? Básica, por así decirlo, aunque en algunos textos la podemos encontrar de la siguiente manera, que también es importante colocarla. La encontramos como voltaje es igual a resistencia por intensidad, ¿sí? Entonces la podemos encontrar de esta manera o de esta manera. Ahora bien, podemos despejar nuestra fórmula para poder tener las diferentes maneras en que también la podemos encontrar. Aquí ya la tenemos despejada, la I de intensidad, y ahora vamos a despejar la R de resistencia, la cual me quedaría V sobre I, que es voltaje sobre intensidad, ¿sale? Estas son las tres maneras en las que podemos encontrar nuestros valores dependiendo de la variable que estemos buscando. Ahora, hay una técnica, por así decirla, que se emplea mucho para despejar estas fórmulas, y es el famoso triángulo de la ley de Ohm, que es aplicable, ¿sí?, a todas las fórmulas que tengan tres variables solamente. La voy a hacer por aquí, pero la voy a hacer un poquito más grande porque si no, no me va a caber. Vamos a borrarle aquí. Vamos a hacer en la parte de abajo, ¿sí?, para que nos quede un poco más grande. Entonces, repito, este triángulo funciona para fórmulas que tengan solamente tres variables. Tenemos un triángulo aquí y vamos a colocar los valores como, o mejor dicho, las letras como esta fórmula. Me dice que la fórmula SV es igual a I por R. Entonces, VE es igual a R por I. Ahí está, ¿sí? Entonces, colocando las letras en este triángulo de la ley de Ohm, si yo quiero saber el valor, ¿sí?, de la V, imaginemos que yo tapo la V, la voy a rayar, me queda que es R por I, ¿sale? Voy a poner voy a borrar, que es lo que tenemos aquí, R por I, ¿sí? A ver si no se me borra todo, si se me borró. Ahora, si yo tuviera que encontrar, ¿sí?, vamos a ponerle V, el valor de R, entonces ahora yo tapo R, y me queda V sobre I, que es lo que tengo yo acá, ¿sale? Ahora, si yo quiero saber el valor de I, tapo I y me queda V sobre R, que es lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, este triángulo me sirve para aquellas fórmulas que tienen tres variables. Ahora, hay otra fórmula que también se ocupa en la ley de Ohm, que es la fórmula de potencia. Dice que potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Y de igual manera tenemos tres variables, entonces la podríamos colocar de la siguiente manera. Otra vez el triángulo, cerramos y trazamos. Entonces potencia, aquí la ponemos arriba, es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, si yo quisiera despejar el voltaje, voy a colocarlo en la parte inferior izquierda. Voltaje, me quedaría potencia sobre intensidad. Entonces me queda potencia sobre intensidad. Y si yo quisiera encontrar el valor de intensidad, aquí lo tenemos, intensidad me quedaría igual a potencia sobre voltaje, ¿sí? Potencia sobre voltaje. Entonces, estas son las dos fórmulas que vamos a estar ocupando en unos ejercicios que vamos a estar realizando ahorita, más adelantito. Pero vean ustedes que, nuevamente reitero, el triángulo que tenemos ahí es aplicable solamente, ¿sí?,
para aquellas fórmulas que tienen tres valores. Otra fórmula muy común es la fórmula de la velocidad, que dice que velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Entonces voy a hacerlo rápidamente, ¿sí? Voy a hacer el triángulo nuevamente y me dice que velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces la velocidad quedaría aquí y la distancia de este lado y el tiempo aquí. Si yo quiero saber cómo tener el tiempo, pues es distancia sobre velocidad. Aquí ponemos tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Si yo quiero saber la distancia, entonces sería velocidad por el tiempo, ¿sale? Entonces ese triángulo solamente me sirve para aquellas fórmulas que tienen solamente tres variables, ¿sí? Ahora bien, voy a borrar toda esta parte y la siguiente diapositiva es muy interesante, puesto que es el círculo de la ley de Ohm, que así le llaman algunos, ¿sí? Vamos a darle la siguiente diapositiva y ven ustedes, aquí la tenemos. No tenemos la ley de Ohm y potencia y tenemos todas las diferentes combinaciones que existen entre esta fórmula. La voy a volver a escribir. La fórmula de voltaje es igual a resistencia por intensidad en combinación con la fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad. Ven ustedes que con estas dos fórmulas surge este círculo de la ley de Ohm y potencia, en donde tenemos diferentes fórmulas dependiendo de los elementos que conozcamos para obtener el resultado de. Por ejemplo, para obtener la potencia, ¿sí? Tenemos tres fórmulas, que es voltaje al cuadrado sobre resistencia, tenemos resistencia por intensidad al cuadrado y voltaje por intensidad, ¿sí? Y se mide en watts, ¿ok? Ahora, si yo quiero saber intensidad, bueno, tengo tres fórmulas, que es voltaje sobre resistencia, potencia sobre voltaje y la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia y se mide en amperios. Si yo quiero saber el valor de resistencia, ¿sí? Tengo de igual manera tres fórmulas, voltaje sobre intensidad, voltaje al cuadrado sobre potencia y potencia sobre intensidad al cuadrado, así como se mide en ohms, aquí le colocan en ohmios, no hay ningún problema. Y por último, la tensión o voltaje lo encontramos igual en otras tres fórmulas, que es la raíz cuadrada de potencia por resistencia, potencia por sobre intensidad y resistencia por intensidad y se mide en volts, ¿sale? Entonces esas son las 12 fórmulas que podemos tener al combinar, ¿sí? Al combinar la fórmula de la ley de Ohm y la de potencia en este círculo de fórmulas, ¿ok? Voy a proceder a borrar para continuar con la siguiente diapositiva, la cual es un ejercicio literalmente aplicado a un circuito electrónico, ¿sí? Que en este caso estamos analizando circuitos de corriente directa. No olvidemos esa parte. Ahorita estamos analizando circuitos de corriente directa con la fórmula de la ley de Ohm y la de potencia. Y dice el ejercicio así, dice, ejemplo 1. Calcula la intensidad de la que corre, que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 100 ohms y funciona con una batería de diferencia de potencial de 30 volts. O sea que tenemos el voltaje de alimentación 30 volts y una resistencia de 10 ohms. Lo que nos pide es encontrar la intensidad de ese circuito. Entonces, primero que nada, colocamos los datos. Tengo un voltaje de 30 volts. Tengo una resistencia de 10 ohms. ¿Sí? Y me pide la intensidad, puesto que no la conozco. Entonces, para ello, ya sabemos que la fórmula original de la ley de Ohm, por así decirlo, es voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, si vamos a buscar la intensidad, solamente hay que despejarlo, ¿sí? Si la resistencia está multiplicándola ahí, pasa del otro lado del igual dividiendo, quedándome la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Teniendo este entendido, lo que hay que hacer es prácticamente pues sustituir esos valores, ¿no? Me quedaría intensidad es igual a voltaje, que son los 30 volts, ¿sí? Entre la resistencia, que son los 10 ohms, ¿sí? Y lo que hay que hacer ahí prácticamente es una división de 30 entre 10, dándome un total de 3, ¿sí? 3 ohms. Aquí tenemos 3 ohms. ¿Por qué? Porque el 0 con el 0 se elimina, 3 entre 1 me da 3. Entonces tenemos una intensidad, caray, aquí me equivoqué, disculpen ustedes, es la 3 amperes, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos buscando la intensidad, entonces son 3 amperes. Entonces la intensidad total del circuito es de 3 amperes, ¿sí? Entonces, recapitulando rápidamente, coloqué de este lado lo que son los valores que ya conocemos, que es voltaje de 30 volts, una resistencia de 10 ohms, y nos pide la intensidad del circuito. Entonces aplicamos la fórmula de la ley de Ohm, que es voltaje es igual a resistencia por intensidad, y despejamos la intensidad. En este caso la resistencia está siendo afectada por la intensidad, está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo,
al voltaje, quedándome intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Lo que hago abajo es sustituir esos valores. Me queda 30 volts entre 10 ohms, haciendo la división me quedan 3 amperes, que es la intensidad que circula en este circuito. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Me parece que son 3 o 4 ejercicios. Vamos al siguiente, es este. Y dice así, vamos a leer la cuenta, dice ejemplo 2. Calcule el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha, ¿sí?, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms. Entonces aplicamos exactamente lo mismo, hay que colocar los datos que tenemos. En este caso tenemos el amperaje, que es de 4 amperes, o la intensidad, lo podemos colocarla ahí para que no haya problemas de que se vayan a confundir. Vamos a colocarlo con la I, que eso sería lo correcto. Entonces colocamos la intensidad, es de 4 amperes, tenemos una resistencia de 10 ohms. Ok, y nos pide el voltaje no lo tenemos, entonces rápidamente aplicamos la ley de Ohm, que dice que es voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces en esta fórmula no hay que despejar nada, puesto que estamos buscando el voltaje. Entonces voltaje es igual a resistencia, que son 10 ohms, ¿sí?, por la intensidad, que son 4 amperes, dándome un total de 10 por 4, 40, me darían 40 volts. Y así rápidamente terminaríamos este segundo ejercicio, ¿sí? Bien, vámonos con el siguiente. Paso a borrar esta parte. Si por ahí tienen alguna duda, sin problema, pues pueden pausar el video, no pasa nada. Yo me sigo de corrido para no hacer tan largo el video. ¿Sale? El siguiente ejercicio es de la siguiente característica. Con este terminamos la sesión de este pequeño espacio. Y dice así, dice ejemplo 3. Calcula la resistencia atravesada, ¿sí?, por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios, ¿sí? Entonces nuevamente otra vez colocamos los datos. Tenemos voltaje, que es igual a 11, aquí coloqué 10, un segundito en lo que corregimos rápidamente. Ok, voltaje, entonces me dice que es de 11 volts y tenemos una intensidad de 5 amperes. Me está pidiendo la resistencia. Nuevamente aplicamos ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por intensidad. En este caso nos está pidiendo la resistencia, vamos a despejar la R, la cual está siendo afectada por la intensidad, está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo a la V, quedándome resistencia es igual a V sobre intensidad. Y lo que hago nada más es sustituir los valores. En este caso voltaje es de 11 volts y la intensidad es de 5 amperes, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la división de 11 entre 5, dándome un total de 2.2 ohms, ¿sí? Recordemos que estamos buscando la resistencia, 2.2 ohms, y lo colocamos acá en los datos para así poder terminar nuestro ejercicio, ¿sale? Entonces nos dio 2.2 ohms, una resistencia muy baja, ¿sale? Bien, paso a borrar esta parte para seguir con la siguiente diapositiva. Pensé que nada más eran hasta aquí, pero me parece que hay otro ejercicio, y es correcto. Ok, estos 3 ejercicios ya están un poquito más contextualizados, por así decirlo, y sobre todo porque ya tienen más elementos. En este caso los 3 primeros anteriores estuvimos viendo la relación que existe entre solamente la ley de Ohm. En estos ejercicios ya estamos incluyendo potencia. Vamos a ver qué pasa con ellos. Dice el ejercicio número 1, dice así: determinar la potencia eléctrica, ¿sí?, existente en una parrilla eléctrica que tiene una resistencia de 10 ohms y es alimentada por una fuente de voltaje de 120 volts. Ok, entonces vamos a colocar los datos que tenemos, lo voy a hacer aquí abajito. Y primero me dice que tiene una resistencia de 10 ohms, entonces ponemos resistencia es igual a 10 ohms. Ok, y es alimentada por una fuente de voltaje de 120 volts. Aquí tenemos 120 volts, que sería el voltaje, 120 volts, y nos está pidiendo la potencia eléctrica. Entonces la potencia no lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la fórmula de potencia? La potencia es igual a voltaje por intensidad. Ok, y aquí hay algo muy importante, no nos está dando el ejercicio la intensidad, entonces tenemos que nosotros que calcular la intensidad. Para ello vamos a aplicar ley de Ohm y dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Y tenemos que despejar la intensidad, la despejo aquí adelante, quedándome de la siguiente manera: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y para este caso sí tenemos los valores, entonces sustituyo aquí abajito, quedándome
de la siguiente manera. Voltaje son 120 volts sobre la resistencia que son 10 ohms. 10 ohms, ahí está. 120 sobre 10, dándome un total de 12 amperes. ¿Sí? Recordemos que estamos 10 entre 120 entre 10, pues solamente son 12 amperes. Entonces ya tenemos aquí otro dato. Tenemos la intensidad que son 12 amperes. Y por ende, ya ahora sí podemos encontrar la potencia, puesto que la fórmula de potencia me está pidiendo que ese es voltaje por intensidad. Entonces sustituyo los valores. Potencia es igual a voltaje, que son 120 volts, por la intensidad, que son 12 amperes. Sí, entonces debo multiplicar 120 por 12, dándome un total de 1440. Voy a colocarlo aquí. 1440 ¿qué? Watts. Recordemos que es la W. Entonces la potencia de ese circuito es de 1440 watts. ¿Sí? Lo que hice rápidamente fue primero utilizar la ley de Ohm para poder encontrar la intensidad, lo cual dijimos que son 120 entre 10 ohms, dándome un total de 12 amperes. Y por ende voy a multiplicar esos 12 amperes, ¿sí?, por el voltaje, que son 120 volts, dándome un total de 1440 watts. ¿Ok? Paso a borrar para realizar el siguiente ejercicio, el número 2, ya con la ley de Ohm y potencia. Y dice así: un rizador para pelo tiene una resistencia de 8 ohms. Ok, primer dato que nos da, resistencia de 8 ohms. ¿Sí? Dice, y pasa una corriente por él de 12 amperes. Entonces la intensidad es igual a 12 amperes. ¿Cuál es el valor de voltaje que lo alimenta? Ok, voltaje. Esta está súper sencillísima, puesto que solamente debemos aplicar la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces lo que hago es sustituir los valores. Voltaje es igual a 8 ohms, ¿sí?, por los 12 amperes. Entonces fácil está esa, porque solamente nos está pidiendo cuál es el valor del voltaje que lo alimenta, sabiendo que ya tenemos tanto la resistencia como la intensidad. Hacemos la multiplicación y da 96 volts. Aquí lo ponemos 96 volts y le colocamos aquí para tener todos nuestros datos completos. ¿Sí? Vuelvo a leer rápidamente por si hubo un detalle. Un rizador de pelo tiene una resistencia de 8 ohms, ya lo colocamos aquí. ¿Sí? Dice, y pasa una corriente por él de 12 amperes, aquí lo tenemos. ¿Cuál es el valor de voltaje que lo alimenta? Solamente los multiplicamos y me da el voltaje de 96 volts. ¿Sí? Por último, ya para terminar este video, es el último ejercicio que dice así: determinar la corriente y la resistencia eléctrica. Ojo con eso, aquí me está pidiendo dos elementos, ¿sí? Voy a determinar la corriente y la resistencia eléctrica, ¿sí? No los conocemos, ¿sí? De un tostador de pan de 1200 watts. Entonces, como estamos hablando de watts, esta es potencia. Potencia es igual a 1200 watts, ¿sí? Conectado a un contacto común de una casa habitación. Aquí viene algo bien importante. Conectado a un contacto común, ¿sale? Ya vimos en sesiones pasadas que el voltaje a un contacto común en la residencia es de 127 volts. Entonces, por ende, ya debemos de deducir que el voltaje es igual a 127 volts. ¿Ok? Ahora, aquí, este es el parteaguas, ¿sí?, para poder empezar a trabajar con los circuitos de la ley de Ohm, pero con corriente alterna. Ahorita lo vamos a analizar como si fuera en corriente directa para obtener el valor de corriente intensidad, perdón, de resistencia. Pero ya cuando nos adentremos bien en circuitos eléctricos alternos, vamos a ver que hay unos 2 o 3 elementos más que se agregan. En este caso lo vamos a seguir analizando así, ¿sí? Entonces, debemos encontrar intensidad y resistencia. Entonces, para ello tenemos dos valores, que es potencia y voltaje. A mí se me ocurre rápidamente ocupar primero que nada la fórmula de potencia. Y dice así: potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Por qué esta? Porque primero voy a encontrar intensidad, ya que tengo potencia y voltaje. Entonces despejo la intensidad, continúo aquí adelante. Intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Cambio los valores, dijimos que potencia son 1200 watts, que fue el valor que nos dio el ejercicio, sobre el voltaje, que son los 127 volts.
Recordemos que esto es un voltaje ideal, ya va a depender del suministro eléctrico si es que realmente tengamos los 127 volts. Entonces 1200 entre 127 me da un total de 9.44, ¿sí? 9.44 ¿qué? Amperes. Entonces ya tenemos el segundo valor, que es 9.44 amperes, y nos falta el de resistencia. Entonces para ello empleamos la fórmula de la ley de Ohm, que dice que es voltaje es igual a resistencia por intensidad, y lo que hacemos es despejar a la R, ¿sí? Quedándome siguiente: resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y sustituimos los valores, el voltaje sigue siendo 127 volts sobre la intensidad, que fue la que encontramos, 9.44 amperes, ¿sí? Entonces aplicamos la división, 127 entre 9.44 amperes, dándome un total de 13.45 ohms. 13.45 ohms. Lo anotamos aquí para terminar. 13.45 ohms, y de esta manera habremos terminado el tercer y último ejercicio. Ok, muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.